Obviamente, Groenlandia no es que tenga mucho verde. A pesar de lo que pueda molar imaginarse a un T-Rex peleándose con un Triceratops, bienvenidas y bienvenidos al tren del pensamiento. En el día de hoy, empezaremos hablando de Groenlandia y a ver dónde nos lleva. En Groenlandia lleva viviendo gente que se sepa al menos desde el 2000 a.C., cuando llegaron los Inuits desde Canadá por el Atlántico Norte. Después de eso, no fue hasta el 982 después de Cristo que llegó el vikingo Erik el Rojo, llamado así por su color de pelo. Erik fue exiliado de Islandia durante 3 años por unos delitos que había cometido, así que decidió embarcarse hacia el oeste sabiendo que allí encontraría tierra. Lo curioso es que el padre de Erik llegó a Islandia cuando lo exiliaron de Noruega, también por crímenes que había cometido. Erik exploró la costa sureste de Groenlandia, descubriendo zonas de pasto, así que cuando terminó su exilio y volvió a Islandia, consiguió convencer a unos 500 islandeses para que fueran con él a lo que él llamó la Tierra Verde o Greenland. Obviamente, Groenlandia no es que tenga mucho verde, así que esto podría considerarse el primer clickbait de la historia. Al principio les iba bastante bien, e incluso tenían relaciones comerciales tanto con Islandia como con Noruega, con los que comerciaba a cambio de piel de oso polar y colmillos de morsa, a cambio de vino y materiales de construcción, entre otras cosas. El hijo de Erik, llamado Leif, viajó a Noruega en el año 1000 después de Cristo, donde el rey lo convertiría al catolicismo, además de convencerle de que convirtiera a la gente de Groenlandia al catolicismo también. Al volver, a la primera persona que convirtió fue a su madre, quien le pidió a Erik que construyera una iglesia y ante la negativa le dijo que hasta que no la construyera, no tendrían relaciones. Esa sería la construcción de la primera iglesia del continente americano y a día de hoy aún se pueden ver los cimientos. En una ocasión, un comerciante islandés, de camino a Groenlandia, se perdió y se pasó de largo llegando a las costas de lo que hoy en día sería Canadá. Este comerciante, al volver a Groenlandia, le cuenta a Leif lo que había visto. Así que Leif se lo comenta a su padre y deciden ir juntos a investigar. Pero Erik el Rojo, de camino al barco, se cayó del caballo, así que se quedó sin explorar las costas de Canadá. Los asentamientos que hicieron allí no duraron mucho, entre otras cosas por los conflictos con la gente nativa que ya estaba allí. De todas formas, sí que siguieron yendo, sobre todo para conseguir material de construcción. En el siglo XIII, Groenlandia pasa a formar parte de la corona de Noruega, y Noruega, en el siglo XIV, se une a Dinamarca. Ni Noruega en su momento, ni Dinamarca después, le hacía mucho caso a Groenlandia. Así que poco a poco, todos los que estaban allí se fueron yendo, excepto los Inuits, que siempre habían estado allí. En el siglo XVII, con el apogeo de la caza de las ballenas, Dinamarca se acordó que tenía Groenlandia por allí, así que decidieron recolonizar Groenlandia. Y ya que hemos mencionado la caza de ballenas, hablemos de ellas. Las ballenas son cetáceos. Algunas especies llegan a medir más de 30 metros y viven en casi todos los mares. Para que tengamos una referencia del tamaño, un autobús normalmente mide alrededor de unos 12 metros. Así que una ballena azul, que es la especie más grande, mide entre 2 y 3 autobuses en fila. Las ballenas, al igual que los delfines, no duermen con todo el cerebro a la vez, sino que duermen primero con una mitad y luego con otra, en periodos de unos 15 minutos, ya que tienen que salir a respirar cada hora. Existen dos tipos de ballenas, las que tienen dientes, como las orcas, y las que tienen barbas, como la ballena jorobada, dependiendo de su alimentación. Están estrechamente vinculadas con los hipopótamos, ya que descienden de un pariente en común de hace 50 millones de años. La ballena que habita los mares de Groenlandia es la ballena boreal, o la ballena de Groenlandia, que tiene unas características muy curiosas. Posee un cráneo triangular para poder romper el hielo y así salir a respirar. Las barbas de esta ballena pueden llegar a medir hasta 3 metros de longitud. Pueden vivir más de 200 años y las crías, al nacer, pesan 1000 kilos. Pero es que los adultos pueden llegar a pesar 80.000 kilos y medir 20 metros. Volviendo a hacer referencia a los autobuses, sería un autobús y medio de largo y unos 6 de peso. Pero es que la ballena azul puede llegar a pesar 150.000 kilos, siendo este el animal más grande que ha existido nunca, más que cualquier dinosaurio que te puedas imaginar. Porque el dinosaurio más grande del que se han encontrado fósiles sería el Patagotitan majorum, que pesaría solo 70.000 kilos. Y ya que estamos hablando del Patagotitan majorum, hablemos de dinosaurios. La mayoría tenemos en mente la imagen de los dinosaurios basándonos en las películas de Jurassic Park. Jimmy, what is it?
Pero tenemos que pensar que son películas y no documentales. Aparte de que constantemente se hacen descubrimientos nuevos y hay que ajustar o reescribir algunas cosas que ya se sabían. Por poner un ejemplo que mucha gente ya sabe, es que los velociraptors tenían plumas, aunque esto no afectaría muchísimo a la trama de las películas. Lo que sí que afectaría un poco más, al menos a nivel visual, sería el tamaño, ya que los velociraptors no medían más de medio metro de alto, eso sí, un par de metros de largo. Lo que sí que afectaría bastante más a la trama es que no eran ni de lejos los dinosaurios más inteligentes. Ese título lo tiene el Troodon. De hecho es que los velociraptors ni siquiera vivieron en el Jurásico, sino en el Cretácico superior, hace 75 millones de años. El período Jurásico es entre hace 200 y 145 millones de años, así que ni de lejos. Es que los velociraptors ni siquiera se extinguieron por el meteorito. Ellos vivieron hace 75 millones de años y el meteorito cayó hace 66 millones de años. Y es que con estos rangos de años es bastante difícil hacerse una imagen o una idea de cuánta diferencia hay entre unas cosas y otras. Algunos ejemplos sería que el T-Rex vivió aproximadamente hace unos 66 millones de años. Estos sí que se hubieran extinguido a causa del meteorito. Pero el Diplodocus vivió entre hace 145 y 155 millones de años. Y el Pteranodon, el que todo el mundo conoce como dinosaurio volador, pero no son dinosaurios, vivió hace entre 86 y 84 millones de años. Y es por eso que en la película de En busca del Valle Encantado, el grupito no tiene ningún sentido. Los únicos de esa película que coincidirían sería el Triceratops y el T-Rex, tanto geográficamente como en época. Y es que si echamos cuentas, el T-Rex vivió hace 66 millones de años y el Diplodocus hace 145 millones de años, así que el T-Rex está más cerca de nosotros que de los Diplodocus. A pesar de lo que pueda molar imaginarse a un T-Rex peleándose con un Triceratops, la verdad es que los T-Rex eran bastante inteligentes e intentarían evitar ese tipo de conflictos en la medida de lo posible. Y supongo que mucha gente habrá escuchado eso de que los pájaros vienen de los dinosaurios, y eso no es del todo cierto. La realidad es que las aves son dinosaurios, no vienen de ellos. Tienen un ancestro en común con los maniraptores, en los que estaría por ejemplo el velociraptor o el ovoraptor, o incluso el ptericinosaurio. Lo que pasa es que su línea evolutiva sobrevivió al meteorito y no dejó de evolucionar hasta el día de hoy. Que por cierto, no hay que confundir la palabra pájaro con ave, no es lo mismo. Un ave es un animal ovíparo, o sea que pone huevos, de sangre caliente, con 2 patas y 2 alas. Y un pájaro es un ave pequeño, que vuela y generalmente que canta. Así que puedes decir siempre un ave y acertarás, pero si dices pájaro es fácil que no aciertes. Un pingüino o un avestruz son aves, pero no son pájaros. Pero un gorrión o un jilguero son pájaros y también aves. Y hasta aquí el tren del pensamiento. Si te ha gustado, dale like. Si quieres saber más de mí, suscríbete. Y si quieres que hable de algo, ponlo en comentarios. ¡Chao!